Algo que me gusta mucho de algunos hoteles de tu propia ciudad es que son unos perfectos desconocidos. Puedes pasar delante de ellos muchas veces, puedes vivir enfrente, pero realmente no los conoces. Has estado a lo mejor cenando, o en una fiesta de una empresa, o tomando una copa, pero no has vivido ahí. No te has levantado en una de esas habitaciones y no has salido a la calle a por un café con ganas de perderte. Porque juegas en casa, y eso siempre lo hace algo diferente. Lo pensaba esta semana, yendo por Gran Vía antes de quedar a cenar con unos amigos. Paseaba delante de todos esos hoteles míticos, con nombres grandilocuentes, de esos que parten nueces solo al pronunciarlos. Hotel Emperador, Hotel Senator, el Four Seasons, el Hotel Florida. Y me preguntaba qué ocurría, qué había ocurrido tras esas ventanas, en esas habitaciones, en esos pasillos. ¿Qué clase de personas habían estado o estaban ahí? Y es que en el fondo, estos hoteles son como algunas personas de nuestras vidas, que las ves y pasas delante de ellas, pero no sabes qué está ocurriendo de puertas para adentro, detrás de la fachada que todos tenemos, como hoteles, a veces en perfecto estado de revista, a veces algo estropeada y decadente, pero fachada a fin de cuentas. Y por eso nació hace ya justo un año este podcast, porque quería adentrarme un poco en la vida de esos invitados, de esas personas que yo juzgaba interesantes, y que luego se fueran del hotel dejando tras de sí unos recuerdos, una agradable conversación, un leve olor, que se sintieran como en su casa, aunque solo fuera por un momento. Y ser testigo yo de eso. Porque en un hotel siempre pasan muchas cosas, pero ninguna es replicable. La escritora Soledad Puertolas decía que siempre que tenía que ir a dar una conferencia o presentar un libro en una ciudad que no era la suya, cuando se quedaba en la habitación de un hotel era para ella la suspensión de mi vida. Me gusta esa expresión, porque una habitación de un hotel, una cama, una almohada extraña, es algo destinado a perderse. Y sin embargo, es enormemente mío en ese preciso instante. Más mío que nada de lo que tengo ahora. Solo el pequeño equipaje que acabo de sacar de la bolsa, como recuerdo, como vestigio de mi vida estable y doméstica. El escritor Pérez Reverte, por ejemplo, decía que cuando entrabas en una habitación de un hotel en Buenos Aires, Nairobi o Beirut, sacabas el cepillo de dientes, un par de libros de la mochila y aquello se convertía de repente en tu propia casa. El periodista y viajero Manuel Leguineche, a quien tenía yo gran admiración, escribió un libro sobre hoteles llamado Hotel Nirvana, en donde hablaba de estas habitaciones cargadas de historias de amor, misterios, sorpresas, traiciones, grandes negocios, estafas, conspiraciones, inaguantables soledades que invitaban al erotismo, a la clandestinidad, a lo prohibido y a lo secreto. Y tal vez por todo esto tenía tantas ganas de volver a abrir las puertas del Hotel Jorge Juan tras este forzoso parón, porque las conversaciones a distancia están muy bien, el Zoom, el Skype, House Party y todo eso, pero no es lo mismo. Porque en un hotel pasan cosas mágicas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Mi invitada de hoy es una de esas personas como hoteles. Me gusta su estilo, su modo de hacer las cosas y quería saber algo más de ella. Es Clara Díez, que ha estado involucrada en proyectos alrededor del queso artesano como cultivo y ahora es la fundadora de una nueva historia en la que se ha embarcado como es Formaje. Seguro que, como todo lo que hace y toca, está cargado de buen gusto y criterio. Y la verdad es que su trabajo, su modo de ver la vida, sus influencias, todo eso va mucho más allá del queso. Y de todo esto quería hablar con ella.
así que es una de las primeras invitadas post-confinamiento en el Hotel Jorge Juan. Hemos quitado las telarañas, hemos limpiado las lámparas, la vajilla, hemos quitado las tapias con las que me protegía las ventanas del hotel y ahora estamos más que preparados y listos para tener una conversación de esas que tanto nos gustan. Así que nos pondremos el primero de muchos chisporroteantes Seagrams tónica y tendremos esta conversación. Espero que al otro lado también estéis cómodos. ¿Cómo estás, Clara? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Javier? Fenomenal, pues encantado que hayas venido y de hablar contigo de queso, que me apetece mucho, porque tú eres una romántica del queso, se puede decir, ¿no? Sí, creo que soy una romántica del queso porque fíjate que a fin de cuentas el queso como producto es casi lo que menos me importa. Me importa todo lo que representa y creo que eso es sí que es un poco romántico, ¿no? Es decir, hay mucha gente que cuando entra en nuestra tienda o nos visita o con la que hablas, ¿no? Y de repente sabe que te dedicas al queso, que ¡buah! Pues me encanta el queso, soy un loco del queso. Esto es muy común, es curioso porque el queso levanta verdaderas pasiones, ¿no? Y fíjate que a mí, obviamente, pues tiene un valor gastronómico indudable el queso, pero creo que el queso casi como producto es casi de lo que menos me importa, ¿no? En comparación con pues culturalmente lo amplio que es y lo que supone para la historia, etcétera. Hombre, de hecho, formaje, el nombre, es un guiño, ¿no? a ese peso que ha tenido el queso en la cultura y un poco un guiño al pasado, ¿no? Porque el nombre yo no lo sabía, pero bueno, explícalo tú mejor lo que significa, que seguro que sabes explicarlo mejor. Sí, pues bueno, formaje etimológicamente tiene la misma raíz, ¿no? Proviene de formaticum, que es la palabra latina, en latín, de la que después se desarrollan pues fromage en francés o formaggio catalán, formaggi italiano, o sea, todas las variaciones de la palabra que empiezan por from. Vienen tienen la misma raíz, ¿no? Y formaje es curioso porque es una versión castellanizada que cayó en desuso hace mucho tiempo ya y que por tanto yo desde luego no conocía y creo que poca gente conoce, ¿no? Pero que encontré en un diccionario antiguo y que significa queso, tal y como conocemos la palabra queso, que es la variación, digamos, griega de caseus, ¿no? O sea, es como la vertiente griega es la que en español se ha preservado y se ha seguido utilizando, pues descartando esta versión del latín que es formaje, pero que significa queso y que significa también, o hace referencia al molde que se utiliza para dar forma al queso. Por esto, o sea, de hecho, en Francia, por ejemplo, la palabra que usan es la forme, que es como la forma, ¿no? A la rueda de queso le llaman así. Por tanto, el queso es una palabra que siempre ha estado muy ligada al utensilio que se utilizaba para darle forma, ¿no? O sea, era como, yo creo que en el pasado al queso le decían como la forma simplemente, ¿no? Como pues algo que tiene esa forma concreta. ¿Y cuál es, digamos, tu primer recuerdo asociado al queso que te hizo clic y algo en tu cabeza y dijiste, ¿me puedo dedicar a esto o quiero seguir indagando por aquí? Al final te has acabado dedicando a esto y además de forma muy apasionada, pues hablando con toda la gente del mundo para probar sus quesos y es una vida muy dedicada a esto. ¿Y cuándo fue ese momento, ese punto de inflexión al que dijiste, esto me interesa? Pues en realidad es curioso porque mucha gente piensa que a mí esto me debe de venir de familia, ¿no? O algo así, porque normalmente pues cosas tan concretas suelen pasar de esa manera, pero realmente no. Yo empecé a trabajar con queso, fíjate que el primer recuerdo que tengo asociado es casi el primer recuerdo positivo que tengo asociado, ¿no? Porque es verdad que al final el queso como un producto de nevera semi-industrial que siempre creo que nos ha acompañado a la mayoría durante nuestra infancia, ¿no? De un manchego pues de supermercado, ¿no? O un queso flojo,
nunca me había llamado necesariamente la atención como producto. O sea, en mi casa, pues es verdad que siempre ha gustado mucho el queso, pero bueno, o sea, queso sin más, ¿no? O sea, pues, unos quesos azules, un manchego, pero sin darle como más peso que a cualquier otro alimento. Y cuando yo empecé a formarme para pues, iniciar el proyecto en el que me he estado desarrollando hasta ahora, que se llamaba Cultivo, uno de nuestros socios en el proyecto es quesero, ¿no? Y me acuerdo que en su quesería, en su casa, pues recuerdo ver una tabla llena de quesos de diferentes orígenes, con muchas formas, texturas, colores casi, ¿no? Que apenas tenían nada que ver con nada que yo concebiese como hubiese entendido como queso previamente, ¿no? Y probar como trocitos muy pequeños de un queso que estaba atemperado, es decir, a temperatura de ambiente, ni siquiera necesariamente cuidado en frío, simplemente pues, ¿no? Como en la mesa ahí abandonado, casi como un bodegón, parte de la decoración, ¿no? O de la cocina. Y me acuerdo que probar como pequeños trozos, recuerdo que además tomé como una foto que todavía tengo por ahí porque me parecía como un cuadro, ¿no? Me parecía de repente como un escenario de texturas, de sabores que yo desconocía hasta el momento. Tengo como ese recuerdo de pensar, wow, esto es mucho más amplio de lo que yo pensaba y aquí hay realmente como mucha miga, ¿no? Se puede trabajar mucho porque hay mucho por descubrir. Y tú, por ejemplo, el queso, ¿lo tomas siempre con casi cualquier cosa o no? Porque a mí no me gusta tampoco que se asocie necesariamente el queso y el vino, ¿sabes? Me parece que hacen buena pareja, Sí. pero cuando parece que a veces estamos como obligados a tomar queso solo cuando hay vino y viceversa. Y a veces eso lo tengo como asociado antiguamente, que también se decía, ¿no? Como que un poco para el vino malo se toma queso para mejorar la experiencia de ese vino, como pasa con el pescado y el limón, que odio cuando la gente rocía mi pescado con limón sin pedirme permiso. Es una guerra que tengo desde hace años. Y entonces tú, el queso, también, ¿con qué lo recomiendas tomar? Porque yo te digo, quiero un poco separar eso, que no sea siempre con el vino en ese momento de postre. Quiero también pues, probarlo con otras cosas y ver. Estoy dando muchos rodeos para no decir maridaje, pues una palabra que no me gusta. Odio, yo también, no me Entonces, gusta nada. estoy dando rodeos para ver si puedo evitar la palabra, pero al final la voy a tener que decir. Es súper snob, ¿no? Como el maridar. Yo lo odio. De hecho, no me gusta ni la palabra cata, por decirte, ¿sabes? Es que no me gusta el concepto de wine and cheese, a mí también me da como un poco de repelús. Además, me parece como para... Haces de menos el queso e incluso haces de menos un poco el vino también a veces. Sí, totalmente. Es que al final el problema es que no hay como una palabra que sea más adecuada, me parece. Yo creo que no la he encontrado tampoco como de probar esas dos cosas juntas, ¿sabes? Que no sabes muy bien cómo decirle. Pero sí, yo también no me gustan nada esas palabras porque además me parecen muy cliché. Es como, no sé, ¿no? Me transportan de repente a un entorno como envejecido y un poco casposo, ¿no? Entonces, con el queso justo, con palitos así. Sí, es como horroroso, ¿no? Y como gente como súper, no sé, ¿no? Como esperando que grandes palabras, ¿no? Rimbombantes, no me mola nada el rollo. Pero sí, pues, ¿sabes qué? Que justamente eso también es otro cliché. Al final, ostras, pues... queso, ostras, ni tan mal, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero, no, yo es que pienso que yo el queso lo tomo con todo. O sea, por de eso, hecho... Sí. A nivel bebidas, bueno, vino es fantástico, pero o sea, es como todo, ¿no? O sea, cuando tienes un buen vino, pues un buen vino es genial encima de la mesa. Cuando tienes una buena kombucha, la kombucha es fantástica y con el queso puede funcionar genial. Cuando tienes un buen té, sin más, si el té es fantástico, o sea, hay mucha gente, de hecho en Europa se toma bastante el queso con té, lo cual es genial porque al final el té es una bebida, es una cosa súper aromática también, ¿no? Y que despierta como diferentes partes del paladar, ¿no? Que con el queso, que al final hace lo mismo, puede jugar muy bien igualmente, ¿no? Y lo mismo, al final el universo del té es súper amplio, hay texturas, hay olores, hay matices, hay densidades. Muy organoléptico, ¿no? Quería meter la palabra organoléptico en algún momento, la tengo que apuntada, que decir, cuando he podido he metido organoléptico. Muy organoléptico. A mí el organoléptico me encanta. Sí que es una palabra que me gusta más, ¿eh? Porque la veo muy apropiada, hablar de carácter organoléptico, ¿no? Pero sí, es totalmente organoléptico al final. O sea, creo que cualquier alimento, cualquier cosa, ¿no? Que despierte de alguna manera
el paladar o que te permita como jugar y apreciar diferentes perfiles, matices, etcétera, creo que puede funcionar perfectamente. De hecho, a mí, o sea, fíjate que antes que con bebida, o sea, creo que en la mesa un buen pan, una buena mantequilla, que yo, por ejemplo, o sea, parece una locura, ¿no? O no locura, pero a lo mejor raro, pero yo a veces tomo pan, queso, mantequilla, todo junto y es como una mezcla fantástica. ¿Por qué no? O sea, no sé, ¿no? Y mantequillas, ¿cuál es? Es que yo, hablando con alguien hace tiempo, me dio una especie de cursillo de mantequillas y descubrí un mundo que para mí había estado oculto hasta ahora. Y que es verdad que es muy francés el tema de las mantequillas con sal, con algas, con no sé qué, Sí, con cosas así. sí. ¿Y tú qué mantequilla compras, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros ahora tenemos en la tienda, y es una mantequilla de nuevo descubrimiento, que para mí es fantástica, que elaboran con nata cruda en una ganadería en Cantabria. Así me gusta, soy cántabro. Ah, sí, es verdad. Pues mira, Defendiendo. claro que sí. No te pienses que lo he hecho adrede, ¿eh? O sea, realmente las 2 mejores mantequillas que conozco se elaboran en Cantabria, de hecho, así que ¿Cuáles son? estás de suerte. No, pues no las conozco y ahora me da vergüenza. Pues qué pena, te podría haber traído una para que la probásemos, pero esta se elabora en Tezanos de Villacarriedo, que es Valles Pasiegos. Es una mantequilla, como te decía, muy especial porque es una ganadería en ecológico que no elaboran prácticamente queso, lo que más elaboran son lácteos, ¿no? Es decir, ordeñan y mantequillas, quesos muy frescos, el queso pasiego de toda la vida, ¿no? O sea, cosas como muy, muy primarias, yogures. Y la mantequilla que hacen es increíble, o sea, yo es la mejor textura que he probado nunca. Ahora les estamos pidiendo que nos la hagan con sal, porque hasta ahora lo hacían en producción y bueno, lo siguen haciendo en una producción como mega pequeña, sin darle como ni siquiera demasiada importancia al producto, que es muy guay. Esto pasa mucho en Francia también, ¿no? Cuando al final los productos están tan integrados en la cultura y en el día a día de la gente que ni siquiera le da como mucha importancia. Es como, sí, bueno, hacemos mantequilla, ¿sabes? Como... Pero de repente pruebas la mantequilla, es la mejor mantequilla que has probado nunca y dices, wow, increíble. Entonces ya es como, por favor, hazla con sal, por favor, hazla con no sé qué. Pero bueno, el caso es que esta ganadería, que se llama La Sierra, elaboran con nata cruda, como te decía. Esto es muy especial porque normalmente incluso las mantequillas que elaboran pequeños productores artesanos suele ser con nata pasteurizada. Entonces la pasteurización, igual que en la leche o en la nata, lo que pasa es que elimina parte importante de la bacteriología y por tanto pues la posibilidad de desarrollarse diferentes pues, singularidades en el producto, ¿no? O sea, matices, etcétera, desaparece en gran medida. Y en este caso no. Y además tiene una textura, o sea, es como, ¿sabes cuando el abuelo calentaba la nata, o sea, la leche, Sí, sí. y se quedaba como la capa de nata Sí, encima y tú la cogías con la cuchara? Sí, sí. Esa es la textura. La segunda también está en Cantabria, que lo elaboran en La Jarradilla, que es una quesería que está al lado de esta otra, que está en Villacarriedo, no en Tezanos, que es como un pueblecito que también pertenece a Villacarriedo. Y Sí. bueno, esa es como la segunda. Isabel, que es la mujer que siempre ha estado en mi casa y que es de Villacarriedo, Ah, sí. de cuando yo era pequeño, me trajo un día una botella de leche recién ordeñada y desayuné eso y fue como hacerme hombre de repente. O sea, lo recuerdo como un momento de decir, como un chupito de vodka. Pues Sí, ¿no? igual, la impresión, yo acostumbrado a mi leche pascual Ya, total, ¿eh? totalmente tratada. Insípida. Totalmente. Y dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto, no? Y sí, ahí hay joyas por ahí. Pues me apunto estas 2 mantequillas porque me gusta mucho y voy a indagar y voy a ir a Formaje a que me deis material, Sí. mandanga buena de esta. Y hablando de todo esto, te quería preguntar por viajes, como la gente a veces viaja por el vino, a bodegas y todo esto por el mundo. ¿A ti qué viajes con el queso como protagonista o como eje vertebrador del viaje te han parecido recomendables y sorprendentes y que recomendarías a un amigo para ir? Mira, en términos de, o sea, ¿qué sería tal cosa? Yo fíjate que prácticamente los últimos viajes que he hecho en mi vida, casi todos, han sido por queso, lo cual es genial porque adoro viajar por trabajo. Sobre todo entiendo que es porque mi trabajo me encanta, entonces me parece como una excusa fantástica para conocer, es que, o sea, pues precisamente como las implicaciones culturales, ¿no? que tiene el queso en diferentes lugares y bueno, y porque mola mucho viajar como con una excusa, ¿no? Concreta, o sea, más que ir de turisteo. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado viajar sintiendo que puedo conocer y relacionarme o formar parte de alguna manera de las culturas de los lugares que visito, y el queso es una forma muy fácil porque bueno, pues
pues al final está ahí, ¿no? Yo siempre recomiendo Francia, o sea, los entornos rurales en Francia, todos ellos son extremadamente ricos, vayas donde vayas, la zona a la que vayas, extremadamente ricos en términos queseros. O sea, en el pueblo más pequeño por el que pasas hay una buena quesería, tienda, y hay 3 o 4 buenos queseros haciendo cosas fabulosas, fabulosas, que normalmente no conoce nadie más que la gente del propio pueblo, porque son producciones muy chiquititas. Muchas de ellas ni siquiera tienen registros sanitarios, es decir, estamos hablando de cosas realmente pequeñas pero que elaboran pues los mejores quesos que te puedas imaginar, porque en la mayoría de los casos, además de que los entornos rurales en Francia están pues mucho más desarrollados que en España, porque realmente hay pues, potencial productivo, hay inversión gubernamental, o sea, son entornos más cuidados, pues realmente son áreas muy interesantes por esto que te digo, ¿no? Porque al final en todas partes puedes encontrar productos que probablemente nunca más vuelvas a probar porque solo se elaboran ahí y no conocen eso de enviar a exportación o dedicarlo a otros mercados que no sean prácticamente el pueblo, ¿no? que les rodea. O sea que Francia es, yo creo, siempre, porque además no falla. O sea, es que vayas a Francia, vayas donde vayas, vas a encontrar un buen mercado, un buen productor, o sea, sin prácticamente quererlo o buscar demasiado, ¿no? Luego yo hice un viaje... Perdón, ¿y dentro de Francia? ¿Algún rincón, alguna zona...? Normandía es fantástica para todo esto. Pues Camembert, Brie, son una región quesera, ¿no? Por excelencia. Toda la zona del Pirineo, o sea, toda la zona de País Vasco francés, en realidad, es también muy rica en este sentido, ¿no? Y bueno, estás constantemente cruzando frontera, Cataluña-Francia, en ambos lados de la frontera, realmente... Y hay sitios ya como chulos, como digamos... sitio donde quedarte y ver un poco cómo lo hacen y todo esto. Un poco como las bodegas, que tienen parte de gracia y de atraer gente de fuera y que comes fenomenal, ves cómo lo hacen, lo tienen un poco bien montado. Bien montado. No tanto. En el queso no es así. El queso no es así porque es un sector... El queso y el vino, o sea, el vino va millas por delante del queso, por una cuestión económica sobre todo. Al final el sector del vino es un sector donde hay inversión y donde se ha capitalizado de alguna manera el sector, ¿no? O sea, al final grandes empresarios tienen bodegas, hacen vinos y los que no son grandes empresarios también, pero quiero decir que el vino es un sector al que se han acercado personas con múltiples intereses más allá de tengo unas viñas, quiero hacer vino, ¿no? Pues hay que hacer que el queso muele otra vez, ¿no? El queso, Make cheese great again. Sí, total. El mundo del queso es distinto, porque el mundo del queso, lo primero, la elasticidad no es un producto tan elástico, es decir, la gente entiende que puede llegar a pagar 100, 200, 300 euros por una botella de vino sin límite y entiende que si no la puede pagar es una cuestión de su capacidad adquisitiva, no de que el producto no lo valga. Y en el queso eso no pasa. O sea, el queso al final... fíjate que nosotros el rango de precios que nosotros trabajamos normalmente no supera, estamos entre los 20 y 30 euros el kilo, ¿vale? Que para un producto artesano de producción limitada, tan especial, para mí es un regalo y aún tienes que intentar defenderlo y explicárselo en muchas ocasiones al cliente porque no tenemos esa concepción de que el queso sea un producto que pueda llegar a valer dinero. Te estoy hablando de 3-4 euros a lo mejor el kilo por encima del precio del supermercado, quiero decir, o sea, te estoy hablando de cantidades realmente, es que no es nada la diferencia, ¿no? Y aún tienes que trabajarlo. Por otro lado, el queso es un sector precisamente porque no ha habido grandes inversiones, porque realmente, o sea, es un sector muy empobrecido, es muy primario el sector del queso. O sea, el sector del queso es ganaderos transformando su leche, o sea, punto pelota. No hay
grandes empresarios, no hay grandes producciones, no es fancy. El mundo del vino sí lo es, el mundo del queso no lo es, ¿no? Entonces, trabajamos mucho y muy fuerte por intentar que el sector se revalorice, pero desde una base muy, muy pequeñita. Es decir, tenemos muchísimo trabajo por delante, ¿no? Por eso yo también creo que muchas veces todo lo que conseguimos hacer y todos los pasos que conseguimos dar tienen una repercusión importante, pero porque realmente hay muy poco trabajado, ¿no? Qué bueno. Y te quería preguntar dos cosas. Uno es que me ayudes con una guerra que llevo años, que es con mi padre, ¿vale? Mi padre probó hace años un queso y me habla de él como hace 15 años o hace 20 años, como una cosa, un momento único en su vida. Y no lo he buscado por todos lados para conseguírselo, pero no hay forma. Es un queso, por lo visto, muy difícil de encontrar. Y es el queso de oveja carranzana de cara negra. Entonces mi padre vive con eso obsesionado y todo queso que prueba no es similar al de la oveja de cara negra, que no sé si la oveja de cara negra carranzana son como unicornios o no sé si es que hay 4 en el mundo, mataron a 2 y los otros 2 no se han podido reproducir, no lo sé. Pero me habla de eso como un momento épico en su vida. Lo probó en un restaurante en Bilbao, en Gaminiz, y desde entonces el queso ya es otra cosa diferente para él, porque no es de oveja carranzana de cara negra. Y te quería preguntar si tú te suena y si crees que en algún momento podré acceder a ese queso que es como el santo grial. Yo creo que seguro que sí, o sea, lo veo súper posible. O sea, hemos encontrado cosas mega complicadas y a veces, ¿sabes qué? Que el tema es que muchas veces, o sea, concretamente tendremos que hacer un poco de estudio para el queso de la oveja carranzana. De cara negra. De cara negra. Si no es de cara negra no vale, por lo visto. Tendremos que hacer un buen análisis, pero vamos, yo estoy casi segura de que lo podemos encontrar. A veces es difícil, ¿sabes? Porque, fíjate, una de las cosas que me daría miedo es que probablemente tu padre lo volviese a probar y probablemente no le parecería lo mismo, ¿sabes? Claro, efectivamente. Yo es lo que le estoy diciendo desde hace años, porque se ha creado ese mito en su cabeza. Claro. Que nos pasa con muchas cosas parecidas en nuestra vida. Total. Con recuerdos incluso, que se junta un poco la nostalgia, otros sabores, otro momento, dónde estaba, con quién estaba en esa mesa comiendo, pues se juntan otras cosas que va más allá del queso. Es que, ¿sabes qué? Que al final el idilio, digamos, ¿no? De los momentos hace mucho bien y hace mucho mal, ¿no? O sea, es como cuando, yo qué sé, ¿no? O sea, son como esos amores platónicos que de repente a lo mejor después de 20 años vuelves a recordar. Totalmente. O te vuelves a encontrar y dices, ¿pero qué me estás contando, no? O sea, esto no tiene nada que ver con la idea que yo tenía. Entonces... O sea, estás recogiendo cable para decir ahí, padre, que no vas a tener ese queso, ¿eh? Estás así diciendo... Bueno, estoy intentando como endulzárselo, hacérselo fácil. No, yo mira, ahora que ya me lo has dicho, voy a hacer de verdad, va a convertirse como en mi objetivo encontrarlo. Yo creo que lo podemos encontrar. No me parece tan complejo, ¿eh? A ver, muchas veces se trata de un productor que tenía una ganadería, que en esa ganadería había 2 ovejas carranzanas de cara negra y entonces con esas 2 ovejas la leche utilizaba y se lo vendía, imagínate, al restaurante de turno que de repente se lo contó a tu padre como, pues eso, no tenemos aquí lo que nunca más en tu vida vas a volver a encontrar ni vas a volver a probar. Y es que a lo mejor es que está precisamente hecho para que ni lo vuelva a encontrar ni lo vuelva a probar, ¿sabes? Totalmente. Yo estoy dispuesto a que pagues a uno de los ganaderos que conoces para que me pinte una oveja con la cara, ¿no? La cara y me mandes la foto por WhatsApp y le diga, mira, aquí tienes el queso, ahí tienes la oveja, ya está, por favor. Ven a por ello y olvídate, ¿no? Pasemos página, porque cada vez que toma un queso, cada vez que probamos algo me dice, ¿sabes qué? Esto no es como el queso y es como la batalla del queso de oveja de cara negra. El bucle, ¿no? Es un clásico absoluto en mi familia ya. Pues lo que te quería hacer ahora es el cuestionario Proust, porque hay mucha gente además que se ha interesado porque vinieras al hotel, que me lo han comentado, que les interesa mucho tu personalidad, más allá además también del queso. Entonces es un cuestionario que hacemos a los invitados y que siempre da lugar a conversaciones de los más diversas y divertidas. Así que ¿estás dispuesta? Genial, me encanta. Qué bueno. Empezamos con, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Mi idea de felicidad perfecta es... creo que, igual es un poco amplio esto, pero
creo que la tranquilidad y el autoconocimiento, fíjate. O sea, creo que estés donde estés, si estás tranquilo y si tienes la suficiente... Bueno, si tienes el suficiente... o tienes, o sea, una personalidad bien domada, ¿no? Y que sabes manejar y que sabes gestionar, creo que son dos ingredientes importantes. Creo que una además lleva a la otra, porque creo que ese autoconocimiento lleva normalmente a una tranquilidad, a una manera de entender la vida mucho más sosegada. Y creo que son dos ingredientes que harían que fuese feliz en cualquier lugar, en cualquier momento. Creo que son pildoritas que ayudan o que me ayudarían. Lo del autoconocimiento, fíjate, nadie lo había comentado y me gusta mucho como respuesta. Me la voy a apuntar para darla yo a veces. A veces, ¿verdad? Para Sí. cogértela y copiarla. Sí, es muy guay eso, siempre lo vas haciendo como la lista de cosas que otros han dicho que te han gustado y que de repente te representan, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Pues mira, esto ya me lo han preguntado una vez y te digo de corazón que mi mayor miedo es el miedo. O sea, tengo miedo al miedo, porque he sentido miedo, sé lo que es el miedo y realmente creo que es creo que es un sentimiento que se engrandece a sí mismo. Es decir, cuanto más miedo tienes, más miedo te genera y más miedo le tienes a ese sentimiento que es el miedo. Y creo que es uno de los sentimientos que más capacidad tiene de empequeñecer al ser humano, ¿no? De hacernos pequeños y de ponernos en una esquina. Es el sucumbir al miedo. Así que el miedo, sin duda, es mi mayor miedo. Viene fuerte el cuestionario Proust hoy, ¿eh? Buenas respuestas aquí. La Estoy viendo a señorita Alberto, 10. me gusta el nivel, ¿eh? A ver si lo mantienes, ahora no es difícil, ¿eh? Ya, igual voy perdiendo fuelle durante el camino. Un rasgo que te moleste o deplores, deplorar es muy fuerte, que te moleste de ti misma. Pues mira, esto creo que lo voy corrigiendo, pero he sido siempre un poquito impulsiva. Un poquito impulsiva, un poquito soberbia a lo mejor. No soberbia en realidad. Creo que a veces el ser impulsivo se confunde con ser un poco soberbio, pero porque a veces no piensas lo que dices o eres tan... O sea, yo tiendo a ser muy expresiva y muy tal, y entonces esto a veces me juega malas pasadas, me ha jugado como malas pasadas durante mi vida, ¿no? Esto de que la boca va más rápido que el cerebro, ¿no? Y bueno, creo que trabajo sobre ello y creo que también cada vez lo voy gestionando mejor y Desde el autoconocimiento. Desde el autoconocimiento, que es súper importante. Y un rasgo que no te guste de los demás. Pues mira, no me gusta nada la gente que no escucha y no me gusta la gente que es narcisista, que también es un poco lo mismo, ¿no? Porque el narcisismo, una de las, digamos, de las singularidades que tienes que no escuchas a los demás, ¿no? Y que es como tú por encima de, ¿no? Tú tus problemas, y la falta de empatía con el resto, ¿no? De manera que un poco estos perfiles narcisistas o poco empáticos, creo que la falta de empatía también es una de las cosas que más deplorable me parece. Me cuesta mucho empatizar con la gente que no es empática. Ya. ¿Y cómo, por ejemplo, es complicado siempre lo he pensado, cómo llevar una empresa, alguien como tú, que tienes que vender tu producto, con las redes sociales, ¿cómo te manejas? Porque no es fácil. Tú lo haces muy bien, además tienes mucho éxito en las redes sociales, lo haces con cierta gracia, el compartir lo que haces, lo que te gusta, pero a la vez no te da miedo a veces como ser un poco narcisista o un poco pesada, porque a mí me ocurre, de como compartir siempre lo que escribo, lo que hago, lo que digo, eso me aburro de mí mismo y trato de fijarme en lo de fuera más bien. Y a veces hago mal mi trabajo, que es no vender lo mío. Ya, te entiendo lo que dices. Pues mira, yo en este sentido, por un lado, veo que todo está un poco en el equilibrio, ¿no? O sea, yo intento no excederme demasiado y cuando comparto cosas de mi vida o de mi rutina o, bueno, X, lo hago desde la percepción de que puede ser interesante para el resto, ¿no? Es decir, desde la humildad entiendo que pues estoy compartiendo algo que a mí me resulta interesante y que creo que podría ser interesante para los demás. Entonces, me parece que es importante
trabajarlo siempre desde la humildad y también desde la contención, ¿no? O sea, al final, es que también, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo soy un poco introspectiva también a veces, ¿no? Entonces, creo que nunca caería en esto de estar constantemente compartiendo porque ni siquiera, o sea, no me sale, no me sale, no sé, no me funciona así, tampoco me funciona verlo de otros, ¿no? Porque me llega a cansar. O sea, para mí es como importante el que, tanto desde un punto de vista personal como desde un punto de vista profesional, todo aquello que compartas tenga la ambición de poder aportar algo, ¿no? O sea, no simplemente... Porque si no, es que, no sé, o sea, no me veo a mí misma como compartiendo cosas banales que no me parece que vayan a ningún sitio porque tampoco son interesantes para mí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo van a ser para los demás? O sea, yo entiendo, tengo en suficiente valía a quien está al otro lado de la pantalla para entender que si yo no considero que algo es interesante, tampoco lo va a ser para él, ¿no? Y menos por el simple hecho de que yo lo comparta, quiero decir. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Pues mira, no sé, pero creo que abrir una tienda de quesos es bastante extravagante. Sí, ¿no? Un poco. De hecho, lo dice Anthony Bourdain, que el otro día hicimos un especial sobre él. Él lo decía, tienes que ser un romántico para invertir tu tiempo, tu dinero y tú mismo en queso. Sí, pues fíjate que un poco comparto lo que este hombre decía, ¿no? Él que además conocía también el sector de la alimentación y bueno, y lo que supone también el dedicarse a ciertos alimentos concretamente, ¿no? Pues mira, a lo mejor podría ser esto. O sea, creo que dedicarme al queso es bastante extravagante. Por un lado, porque, y alguien me lo preguntaba también el otro día, en plan, oye, ¿qué? No sé cómo era la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué es? Ah, sí, porque yo en Instagram tengo puesto algo así como, ¿cómo es? Como activista por el queso artesano o algo así, ¿no? Una cosa así. Y alguien me preguntaba, pues siendo activista, ¿cuáles son las acciones que llevas en el día a día, ¿no? Para, en marcha o qué haces, ¿no? Para llamarte a ti misma o para ser o para ejecutar ese activismo, ¿no? Y yo la verdad es que lo pensé como 2 segundos y pensé, mira, el simple hecho de estar poniendo mi carrera profesional a disposición de un sector que realmente tiene, o sea, da tan pocas credenciales para pensar que puede hacerte salir adelante, creo que es el mayor acto de activismo y de fe que puedo hacer o que puedo haber llevado a cabo, porque es que profesionalmente, igual que cualquiera, aparte de que tengo cientos de intereses, podría haberme dedicado a otras múltiples profesiones, ¿no? Que probablemente hubiesen sido apuestas muchísimo más seguras por múltiples razones. Yo estudié comunicación audiovisual, en realidad, y después me marché un tiempito a Londres a vivir, a experimentar un poco, estaba un poco aburrida también, estaba con la carrera a medias aún, ni siquiera la había terminado, ¿no? Y cuando volví rápidamente me empecé con cultivo y entonces fue todo muy rápido y prácticamente dejé un poco esto de lado, el tema de la comunicación, etc. Sinceramente, no sé muy bien a dónde habría ido, pero es cierto que nunca me hubiese acabado dedicando al audiovisual puro y duro porque no me satisfacía del todo, pero es verdad que comunicar siempre es algo que me ha gustado, por A o por B, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, no sé muy bien, probablemente se hubiera dirigido hacia otros derroteros, ¿no? Mi gusto por la comunicación. No tanto a lo mejor bueno, desde luego el queso no, porque es que al queso es una de esas cosas que te llegan como de casualidad, o sea, en la vida... No había una asignatura de queso en no había una asignatura, no, en la Complutense no lo habían todavía... no lo había trabajado el tema del queso, pero sí, pues ya te digo, o sea, también es que yo empecé a trabajar con queso muy joven, es que tenía 22 años cuando pusimos el proyecto en marcha, ¿no? Entonces, realmente tampoco me había dado tiempo como para saber cuál hubiese sido la alternativa. Pero lo que sí que es cierto es que apostar mi recorrido profesional y vital, porque al final además estoy involucrada, o sea, Adrián, que es mi marido, es también mi socio, es decir, vamos los dos al 100% a trabajar y a defender el sector del queso artesano y puede ser un paso desde luego nada seguro porque es que además estamos en un país en el que todavía cuesta mucho trabajo que la gente valore, aprecie y apueste, sobre todo haga la apuesta
por productos que se salen de lo que puedes encontrar en el lineal. Entre otras cosas porque, queramos o no, o sea, somos un país que económicamente no está a la altura de otros países de Europa, por ejemplo. Entonces, al final, es que la capacidad adquisitiva también marca mucho, ¿no? La manera en la que la sociedad consume. Entonces, tú puedes tener una gran apreciación por un producto artesano que sabes que tiene que tener un valor o un precio. Te digo, desde mi punto de vista es irrisorio porque es que estamos hablando de pocos euros, que también esta es otra de las peleas, otra de las luchas, en comparación con un producto que está producido masivamente de manera industrial sin respetar los puntos que están involucrados en el proceso, ¿no? Y al final el resultado final son 3 o 4 euros de media por encima en el caso de la artesanía, ¿no? Y aún así cuesta mucho defenderlo. Y en muchas ocasiones no es que cueste defenderlo, es que el público ni siquiera tiene a veces en un 80-90%, no, a lo mejor un 70-80%, la capacidad adquisitiva para permitírselo. Hablando de algo tan irrisorio. Por tanto, hay muchísimo riesgo en dedicarte a algo que ni siquiera está socialmente todavía ¿cómo se dice? Tan asentado, ¿no? Extravagante es. Extravagante, sí. Una persona viva que admires. Bueno, o sea, sonará cliché, pero admiro muchísimo a mis padres, la verdad. O sea, yo vengo de una casa en la que somos 7 hermanos. Los 7 somos... ¿Sois 7 hermanos? Somos 7, yo soy la mayor. Los 7 vamos muy seguidos. Yo tengo 28 y mi hermano pequeño tiene 18, o sea que en 10 años, tic, 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 escalera, somos todos. Y bueno, pues en mi familia admiro profundamente a mis padres el habernos sacado adelante de la manera en la que lo han hecho, de una manera fabulosa y además creo que todos hemos desarrollado personalidades muy distintas, gustos y percepciones vitales muy diferentes y además mi padre es fotógrafo, o sea que lo del riesgo también lo llevamos un poco en la sangre porque quiero decir, lo de dedicarnos a profesiones que porque creativas, al final, sí que son... Sí, creativas, al final levantar, ¿no? Una familia tan grande, una familia numerosa de la fotografía, ¿no? Además de mi padre trabaja con naturaleza, o sea que es fotografía muy específica, etcétera. Creo que es un reto alucinante. Y bueno, pues la verdad es que tengo muchísima admiración por mis padres. Sí, sí. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual, ahora que justo habéis abierto Formaje y en este momento además? Pues tan complicado, ¿verdad? Sí. En este momento es que no se sabe muy bien. Exacto, pero complicado, pero también, oye, no deja de ser un reto que puede ser bonito. Quiero decir que hay que hacer cosas, hay que seguir adelante, hay que lanzarse y yo creo que pues después de esto que estamos pasando, que estamos ya viendo la luz al final del túnel, pues oye. Sí, yo, o sea, tiendo a ver, no sé si es creo que es una virtud, pero tiendo a ver siempre el vaso medio lleno y la verdad es que siempre cuando me pregunta la gente, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo habéis atravesado esta época teniendo en cuenta que el proyecto estaba a punto de lanzarse y tal? Yo siempre digo, no sé si es por ingenuidad o qué, pero la verdad es que yo nunca vi peligrar el proyecto. Siempre pensé, bueno, pues igual es que también creo que pertenecemos, ¿no? a una generación que realmente sabe, o yo por lo menos sé, ¿no? que el futuro es constantemente cambiante y que, por tanto, pues los modelos de negocio, al igual que pues, el resto de cosas, ¿no? Tienen que estar constantemente actualizándose, ¿no? Entonces, yo nunca pensé que Formaje no fuera a ver la luz. Pensé, bueno, pues es que a lo mejor nos toca redireccionar un poco la estrategia o nos toca repensar el modelo, pues si esta nueva realidad llega para quedarse, ¿no? Mi estado actual, o sea, he estado bastante nerviosa durante las 2 últimas semanas, bastante ansiosa en realidad por una cuestión de peso de situaciones, ¿no? De lanzar el proyecto, además, siendo que la primera parte del proyecto, que es la tienda física, es la primera que ha visto la luz, esto quita muchísima energía, ¿no? Porque la tienda queremos pasar estos meses estando cuerpo presente en la tienda, ¿no? Para poder
presentar el proyecto a los clientes, para poder hablar del producto, para, bueno, pues para sentar las bases del que sea el futuro, ¿no? de esa atención al cliente muy personalizada que nosotros entendemos que es parte de nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, queremos que sea una experiencia realmente de consumo y especial, y creemos que quien viene a un espacio como el nuestro no viene solo a que le cortes 4 cuñas de queso, viene a tener una conversación que va mucho más allá prácticamente, ¿no? E incluso a probar el producto, etcétera. Entonces, claro, al final, o sea, si tienes una media de 60 clientes al día entrando en la tienda, estás 60 veces, ¿no? desarrollando de una manera muy compleja y profunda la conversación e intentando realmente. Entonces esto psicológicamente es muy cansado, ¿no? Entonces he estado bastante cansada y yo rápidamente activo activo como el botón de alarma cuando me siento un poco más nerviosa o un poco con un poco más de ansiedad de lo normal. Activo rápidamente como el botón de reduce, o sea, relájate, tranquila, aterriza, ¿no? Y hago un esfuerzo importante constantemente por estar muy centrada en el ahora, ¿no? O sea, esto que es muy zen, a mí me sirve muchísimo. O sea, ahora, o sea, estás aquí en esta mesa, luego irás y si tienes que atender a clientes en la tienda, estarás atendiendo clientes en la tienda. Y luego, porque tiendo a, o sea, soy una persona bastante intensa en realidad. Y esa intensidad, que creo que durante los años de crecimiento vas evolucionando, no te genera mayor problema, pues si eres intenso, ¿no? Pero llega un momento en el que, sobre todo en el ámbito laboral, yo he podido sufrir en mis propias carnes pues, o sea, el desgaste y lo que supone, digamos, no estar muy centrado en lo que estás haciendo en el momento y ser consciente de que el día da para lo que da, que tú como persona das para lo que das. Hay un libro muy chulo que me gusta mucho que se llama, siempre hablo de él, que se llama La sociedad del cansancio, no sé si lo conocéis. No lo he leído. Pues os lo recomiendo, es de un filósofo coreano que reflexiona acerca de un poco el modus operandi que tenemos en el siglo XXI y cómo realmente las imposiciones han pasado de ser externas, sociales, a ser internas, ¿no? O sea, a día de hoy no es, en la mayoría de los casos, lo que genera problemas de ansiedad o problemas de pues yo qué sé, ¿no? Incluso las depresiones, etcétera, no son tanto las imposiciones externas de tengo un jefe que me explota, como podía pasar en la sociedad, pues en el comienzo de la industria, etcétera, ¿no? En el comienzo de estos desarrollos profesionales que era como es que tengo un jefe que me tiene 18 horas, que sigue en muchos casos sí, ¿no? Pero el peor de las imposiciones es la interna, ¿no? Es la de que socialmente se supone que podemos llegar a todo, que si queremos podemos hacer todo, si queremos podemos llegar, y entonces cuando no lo consigues o cuando entiendes que estás actuando por debajo de tus posibilidades, nos genera una congoja, una insatisfacción, ¿no? El quiero y no puedo, etcétera. Entonces, como luchando un poco en contra de todo esto, ¿no? Porque creo que es muy, muy negativo y muy enfermizo. Es verdad que a veces eso hacemos, que es lo que dicen esto del FOMO, ¿no? Que tienes miedo a perderte cosas a las que no puedes llegar, ¿no? Estas historias que son, a veces nos creamos nosotros la obligación y la sensación de poder llegar a todo a la vez y al 100%, cuando no, y hay que saber renunciar. Exacto, o sea, se trata un poco de eso, ¿no? De saber realmente decir no y de estar calmado y saber hasta dónde llegas, y si pones un proyecto en marcha y te gustaría poder lanzar las 3 cosas al mismo tiempo y no puedes y solo es una, aceptar, que es la aceptación también es para mí una cosa súper importante y clave, ¿no? O sea, aceptar que puedes lanzar una, o sea, estar como muy, o sea, para mí al final es como, el resumen es como poner siempre el bienestar personal por encima de todo lo demás. O sea, yo no creo que por lanzar un proyecto tengas que malvivir, no creo que los proyectos que son tan personalistas tengan que ir asociados a un desgaste físico, emocional. O sea, el no llego a todo, para mí está fuera de... O sea, no lo quiero en mi vida. Entonces, bueno, luchando un poco porque esa marea, ¿no? De que al final la vida nos pone en esta tesitura y o sea, teóricamente suena muy fácil y luego, obviamente, aterrizarlo y llevarlo a cabo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, pues me preguntabas un poco por mi estado de ánimo ahora mismo, estoy un poco como ahí, ¿no? O sea, como intentando
coger todo, o sea, aceptar el ritmo, ¿no? que estoy teniendo las últimas semanas y bajarlo a tierra y dosificarlo. Una cualidad que te guste en un hombre y en una mujer. Puede ser incluso la misma. No tienes por qué separar. Me gusta mucho la templanza, yo creo. La templanza es algo que admiro muchísimo. Mi marido Adrián es muy templado y yo, vamos, lo agradezco todos los días porque es como lo contrario a mí en ese sentido. O sea, la templanza es desde luego una virtud que valoro muchísimo en las personas. Me gusta mucho, bueno, tanto en hombres como en mujeres, la inteligencia emocional, que creo que se cultiva. O sea, la inteligencia emocional, que es un poco alineado con esto que hablábamos antes del autoconocimiento, ¿no? Que también te permite conocer a los demás de otra manera. O sea, creo que la inteligencia emocional es una gran virtud que, sobre todo, la que todos debemos de ir trabajando, ¿no? Esa capacidad para ser más empático, para entenderte a ti mismo, para entender a los demás, para resolver las situaciones de la vida, ¿no? Con cierta ligereza, que la ligereza también me parece... O sea, es como, ¿qué quieres en la vida? Quiero ser ligero, ¿sabes? O sea, que Sí. no sé a quién se lo escuchaba hace poco, no sé si en una entrevista o en qué situación, ¿no? El tema de la ligereza, que realmente no reflexionamos, pero que ligereza es aceptar las cosas con ligereza, en fin, ¿no? O sea, aceptar los retos con ligereza, llevar los problemas a un ámbito muchísimo más ligero del que normalmente lo trabajamos. Bueno, no sé, ¿no? A mí me parece de lo más bonito que te pueden decir que no ser pesado en la vida parece fundamental. Total, ¿eh? Es verdad. Pero más por un tema tuyo personal y hacia los demás, pero también o sea, cuando tú te sientes ligero, cuando no todo te parece complicado, cuando no toda decisión acarrea como si llevaras una bola de preso. Justo. Esa ligereza, y me gusta que la gente lo reivindique, porque además a veces se confunde con una frivolidad malentendida, cuando Sí. no necesariamente no tiene nada que ver a veces. 100%. Además, hace poco escuchaba a alguien que decía que, bueno, esto de hecho no sé si lo escuchaba o lo he leído, pero el tema de que la mente humana no está preparada para dar demasiadas vueltas a las cosas, ¿no? O sea, para el pensamiento obsesivo es un problema de funcionamiento de la mente, ¿no? O sea, la mente está pensada, igual que la de cualquier ser vivo, en realidad, para percibir un impulso, o sea, un problema, ¿no? Cualquier lo que sea, y el pensamiento entra como por aquí, o sea, y la mente está preparada te estás para... señalando la nuca. Sí, es que es como que una vez lo leí o lo vi, que el cerebro está como dividido en 3 partes, ¿no? Sí. Entonces está como la parte que recibe el estímulo externo, la parte del cerebro que te ayuda a... que genera el pensamiento en torno a ese estímulo, ¿no? Es decir, o sea, hace frío, de repente yo tengo, o sea, el estímulo es el frío, el pensamiento es hace frío, y entonces está luego la parte posterior del cerebro, o sea, la parte delantera, como lo que está detrás de la, Sí. de la esta, ¿cómo se llama? De la frente, ¿no? Que es la parte del cerebro que nos ayuda a hacer la resolución, ¿no? Es decir, hace frío, tengo frío, me pongo la chaqueta. Me pongo la chaqueta sería como la... Entonces, cuando nos quedamos, la obsesión viene cuando nos quedamos en la segunda fase, ¿no? De hace frío, tengo frío. Y entonces, tengo frío, Sí, tengo frío, es tengo un frío, tengo frío. círculo vicioso, No, pero no resuelvo. Sí. Entonces, la mente humana está preparada para resolver. Y eso es parte de la ligereza, ¿no? O sea, viene, se va. O sea, no estoy como trillando un problema, ¿no? O dándole como más peso, más importancia, porque es que entonces no te permite, ¿sabes?, pasar a lo siguiente de una manera efectiva y sobre todo saludable, ¿no? Entonces, sí. Me gusta. ¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia? Digo mucho interesante. Esto es un defecto súper grande que tengo porque, o sea, alguien me pregunta en plan, ay, este queso está... es un queso súper interesante. Digo muchísimo interesante. Es una palabra que en realidad significa todo o nada. Y es una palabra que es un defecto porque tengo que ampliar mi rango de adjetivos. Es verdad que no sé... El truco es decir, que eso se lo leía a un escritor, a Roald Dahl, que decía, el truco está en siempre usar adjetivos de las personas para el vino o el queso o lo que sea. Sí. Entonces, es un queso bravo, es un queso codicioso, Ya, es un total. queso egoísta. Y la gente ya dice,
se queda como diciendo, ¿a qué se referirá con un queso codicioso? Y además queso... quedas como súper profundo, ¿verdad? Es como un queso codicioso, explica eso, Sí, ¿sabes? sí, O sea, sí. llévatelo y lo rumias en casa. Sí, la verdad es que digo mucho interesante. Luego también uso muchas coletillas, el sabes, ¿no? El sabes. Antes usaba mucho el, o sea, esto, ¿no? El tema de coletillas, esto lo uso mucho, es un defecto. Yo me castigo mucho con el podcast porque cuando lo vuelves a escuchar, Total. y yo lucho también contra eso porque al final es una pena además, porque lo que dices tú, tienes un abanico más amplio y al final estás como con las 4 palabras con las que te encuentras a gusto y hay que tener un poco más amplitud de... Más amplitud, miras. ¿no? Lo que pasa es que eso requiere muchísimo entrenamiento, ¿no? Porque... Totalmente. Yo de hecho me apunto palabras como organoléptico para hacer más interesante y más lo vas cool. pasando así por... Yo tengo palabras claves y digo, aquí tengo que meterlas sí o sí. ¿Dónde y cuándo fuiste más feliz? Un recuerdo que tengas de a lo mejor un viaje, un año, un verano, lo que sea. Pues a ver, o sea, no sé, desde luego no creo que fuera el momento para nada más feliz de mi vida, ¿eh? Pero un momento en los que he sido muy feliz ha sido cuando he viajado a Nueva York últimamente. Yo la primera vez que viajé a Nueva York no me gustó nada. He viajado siempre a Nueva York porque eso, siempre he viajado por trabajo a Nueva York. Entonces tengo muchas ganas de hacer un viaje a Nueva York que solo sea por disfrute. Pero bueno, curiosamente, como disfruto mucho lo que hago, siempre que he estado, lo he disfrutado. Pero la primera vez que fui no me gustó nada. Me pareció muy agobiante, muy sucio. Fui en julio, o sea, me superó un poco, ¿no? la situación. Pero la segunda vez que fui en otoño. Y entonces, otoño en Nueva York parece como de una peli o así, pero es que realmente las luces de otoño en Nueva York son alucinantes. Cómo se refleja como un sol tostado en los edificios, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Y recuerdo muchísima felicidad paseando por Nueva York en octubre, pues yo creo que el año pasado o hace un par de años. Y luego tuve la oportunidad de volver en primavera-verano y también lo disfruté muchísimo. Pero creo que fue como en ese viaje en otoño que lo recuerdo como... O sea, lo tengo siempre como en la mente, como ese idilio, ¿no? Que hablábamos antes, que a veces luego a lo mejor vuelves en otro momento, ¿no? A la misma ciudad o al mismo... Y dices, ¡buah! Pues vaya, ¿no? O sea, vaya. Pero tengo muy, muy buena memoria, no sé, es como una de esas imágenes mentales, ¿no? Que ahora lo pienso y digo, joder, me enriquece la vida tener como ese recuerdo de ese viaje o de esas luces en Nueva York en otoño. Y de hecho, el queso en Nueva York, ¿cuál es el queso típico de ahí o el que a ti te gusta? No hay mucho queso en Estados Unidos. Hay mucho queso industrial. De hecho, en Estados Unidos, en cheddar, por ejemplo, que cheddar es un queso brutal inglés en realidad, se elabora en la región de Somerset, es uno de los quesos, bueno, históricamente es un quesazo, ¿no? Es un señor queso, pero en cambio en Estados Unidos es el lugar donde más se produce a nivel tonelaje y a nivel industrial del mundo. O sea, obviamente producen masas y masas y masas de queso. Pero buenos quesos hay poquitos. Lo que sí que hay, igual que ha pasado con la cerveza artesana o ha pasado con otros productos, ¿no? Hay una corriente bastante importante de producciones de pequeños queseros, de producciones pequeñas que han empezado a producir quesos más interesantes, ¿no? Y reivindicando también un poco el uso de la leche cruda, que en Nueva York está bastante limitada porque no pueden elaborar quesos de leche cruda por debajo de, de 60 días de maduración. Bueno, o sea, tienen como bastantes... La FDA es bastante estricta en ese sentido. Pero sin embargo hay un proyecto, por ejemplo, que me viene a la mente que se llama Jasper Hill, que están en Vermont y tienen rehicieron, ¿no? Un antiguo granero gigantesco y lo han convertido en cámara de afinado y elaboran quesos alucinantes y bueno, es quizás uno de los proyectos de quesería más ambiciosos, más reivindicativos también que hay ahora mismo en Estados Unidos. Interesante, me lo apunto y lo compartiré en las notas del podcast, esta quesería de Vermont. Sí. ¿Qué cambiarías de ti misma? ¿Qué cambiaría de mí misma? Pues creo que tiendo a preocuparme quizás más de la cuenta.
sea, creo que ser la mayor de 7 me ha hecho siempre tener como una mente bastante, ¿cómo te digo? Como una mente un poco preocupada, ¿no? De esto Ya. de que cargas con una serie de responsabilidades, digamos. O sea, el quizás, ¿no? Es fruto del rol de responsabilidad. Entonces creo que el ser bastante responsable me hace como exigirme también mucho a mí misma y quizás cambiaría esto, ¿no? Por ejemplo, ahí me gustaría ser un poco más liviana, ¿no? Lo que hablábamos antes, un poco más ligera conmigo misma, ¿no? ¿Dónde te gustaría vivir que fuera, a lo mejor, aunque fuera una temporada, distinto a donde vives actualmente? Pues mira, volviendo a Nueva York, tengo una espinita clavada. Me gustaría vivir un tiempo en Estados Unidos. Concretamente me gustaría vivir un tiempo en Nueva York, aunque fueran meses, ¿eh? No para nada es un lugar donde me quedaría. Pero la verdad es que me encantaría. Tengo ganas como de apagar esa vela. Luego volvería a vivir en Londres un tiempo. Estuve allí, ya te lo he contado antes. Y creo que en Londres me gustaría vivir un tiempo también. Y luego no, creo que esos son como los dos destinos que si tuviera ahora la posibilidad de trasladarme sí o sí, quizás iría o volvería, ¿no? Luego vivo muy bien en Madrid, ¿eh? Me gusta mucho. Y tampoco estoy preparada para irme todavía a vivir al campo, que esto también me pregunta mucha gente, en plan, joder, con todo lo que te gusta, Ya. o sea, al final estás mucho tiempo en entornos rurales, que es verdad, etcétera, ¿no te irías al campo? Sí, pero creo que en el futuro. Ahora mismo me sientan bien las ciudades todavía. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Pues no lo sé en realidad. Te voy a decir una chorrada, pero que realmente lo valoro un montón. Valoro mucho la taza en la que tomo el café todas las mañanas. Yo escribí un artículo en Vanity Fair contando mi taza favorita, que no la cambiaba por nada del mundo, que está medio un poquito rota y tal, pero que es mi taza favorita. Y con eso empiezo todos mis días y mis mañanas. Y Claro, me gusta. es que yo también, o sea, de verdad, incluso... ¿La tuya cómo es? Descríbemela. Pues mira, ahora, mi taza favorita la compré en el Museo Noguchi. Es una taza de una ceramista, yo creo que es californiana o algo así. Pero tiene una taza, es como muy ergonómica, es como bastante amplia en realidad y tiene una curvatura muy marcada en el ¿cómo se llama? El agarrador, ¿no? Asa. La asa. Me gusta que tienes como bloqueos con palabras muy fáciles como frente antes Ya, y ahora total. asa. Ya, qué horror, ¿verdad? Es como muy básico, pero... No, me gusta. El asa. Tiene una asa como muy, muy definida, muy amplia. Y entonces es de color, es de cerámica, como te decía, y es de cerámica como en bruto, en realidad, ¿no? Tiene mucha textura por fuera, pero por dentro es muy lisa porque tiene como un esmalte por dentro. Y es marrón, es como un marrón cerámica, muy, muy bonito. Me encanta esa taza. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y qué sueles desayunar? Es que tomo muchísimo café. Yo también. Entonces, bienvenida al club. por eso la taza es una de mis posesiones más preciadas, porque es que realmente me acompaña muchísimo. No, y aparte a mí me pasa que ya que bebo mucho café, me gusta hacerle una taza que me guste, que sea Claro. agradable. Y ya bebes tanto café que ya aprendes los matices. Una taza que pese demasiado te parece horrible, o una taza Sí. que no pese nada también te parece 100%, ¿eh? barato. Y además, es que una taza de café tiene que ser una taza de café. O sea, tiene que tener un valor emocional, porque a mí el café, ya te digo, es que como una cosa que... Es una de las cosas más repetitivas que hago en mi día. O sea, es que bebo café muchas veces. Entonces, una buena taza de café, ¿no? O sea, es que yo es la típica cosa que es que si de repente veo que está sucia, la lavo porque es que no quiero beber en otra que tengo, ¿sabes? O sea, quiero beber en esa. No hay suplente. No hay suplente. Y el día que se te rompa vas a tener que recurrir, ¿no? A esa técnica japonesa milenaria, ¿no? Como Sí. kintsugi, El kintsugi, sí. que es como de reparar, con polvo de oro a veces De oro, se hacía y todo sí. eso. Me parece excepcional esa práctica, de hecho, ¿eh? Me parece una de las cosas como más increíbles de esa cultura japonesa, ¿no? De la reparación de las... Es que además es muy filosófico, porque es como la reparación de las grietas con oro para remarcar, digamos, como la grieta, la cicatriz, la imperfección, ¿no? Y recubrirla de algo que realmente es como muy preciado, ¿no? Me gusta. Un sándwich, esto no entra en el cuestionario del profesor original, pero te lo tengo que hacer. Un sándwich que lleve queso para ti perfecto. ¿Qué queso le pondrías y con qué te gusta el sándwich, ese sándwich de comida rápida que te gusta hacer a ti en casa? ¿Cuál es el queso que le pones siempre y cuál es la combinación?
Pues mira, yo haría, que se me acaba de ocurrir, ¿eh? No es que lo haya hecho nunca en mi casa, pero yo haría, me ha parecido de repente que me lo comería. Comté, que es un queso francés muy dulzón, es Sí. un queso elástico, que yo creo que para sándwich, por ejemplo, funciona muy bien, porque, o sea, para entrepanes funciona muy bien porque es una cosa elástica, no es demasiado heavy, no es mega, no es mega compleja, es un poco afrutada. Entonces, yo creo que para un sándwich de queso, el queso tiene que ser no demasiado estridente, ¿no? Porque es que si no, al final, o sea, ya, si el pan Sí. es consistente, el queso es consistente, o sea, que sea como algo ligero. Y entonces, yo haría comté, rúcula, por ejemplo, a lo mejor unos piñones. Es que, no Los sé. piñones, ¿Sí? me gusta. En sándwich, no sé, nunca. A ver, igual es un poco anárquico esto, pero ¿Para qué me he venido a jugar? unos piñones. No, es que últimamente me encantan los piñones y le va bien al comté, yo creo, porque es como dulce y luego el punto de piñones que es como un poco tostado. La rúcula y entonces el pan lo untaría con una especie de, con algún chutney o algo así, ¿sabes? Como algo que tenga sabores como más salados, no una mermelada tradicional, sino un chutney que sea como vegetal, un poco, a lo mejor con un poco de picante, ¿no? Mm. Algo así como un poco indio. Me gusta, te compro ese Sí, sándwich. sí, A mí, sí. ¿sabes lo que pasó con los piñones? Que yo, cuando era jovencito, recién empezado a la universidad, tenía una novia que iba a casa de sus padres de vez en cuando y esto. Y entonces, yo un día dije que o sea, me encontré de repente piñones y yo con mi cuenquito de piñones. Y piñones, como que me traían piñones de sitios recónditos. Y digo, ¿En ¿por serio? qué esta familia está tan obsesionada con los piñones? Y era porque yo había dicho en su momento Ay, que me no. gustaban los pistachos y se liaron. Y entonces No. estuve como unos meses con los piñones Ay, me diciendo, ¿pero por qué? parto. ¿Por qué? Iba a comer y me tenía como mi cuenquito de piñones. Y Ay, digo, qué yo solo fuerte. para mí los piñones. Y digo, ¿por qué? Ese es un ritual de iniciación en la familia. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí con los piñones? Pero Hasta qué que detallista, descubrí. ¿no? Sí, pero me hizo mucha gracia, pero hasta que descubrí. Y más, los piñones a mí que me han dado igual toda mi vida. Venga, piñones, venga, piñones. Qué gracioso. Y para ti, por ejemplo, si yo me quiero ir a una cena voy a una cena con amigos y quiero, pues como a veces llevas la botella de vino, que es el topicazo, o el postre, yo, por ejemplo, quiero llevar el queso, ¿vale? Pero quiero, por supuesto, ser el guay de la cena. Por supuesto, quiero algo original, quiero algo distinto, quiero que la gente luego alabe mi gusto. Entonces, ¿qué quesos me recomendarías? Algo distintos y un poco originales, porque me ha llamado mucha atención lo que decías, de que que a veces, dependiendo del país o de donde venga, pues el queso ya cambia totalmente, incluso a lo que estamos acostumbrados. Entonces yo, ¿qué me recomendarías para triunfar en una cena con amigos y que yo parecer una persona fina, elegante y conocedora? Pues mira, te iba a hablar, yo estoy hablando mucho últimamente porque creo que otra vez que lo he vuelto a probar con asiduidad, Stilton es uno de mis quesos favoritos, no sé si te suena, pero Sí, es un azul británico excelente, ¿no? Quedan muy pocos productores de Stilton y yo creo que, bueno, es uno de los mejores quesos que conozco y además siempre da la talla, es un queso que nunca falla, es muy regular, bueno, históricamente se viene elaborando durante siglos, de manera que pues está muy masterizado, ¿no? Pero para cambiar un poco, y algo que me parece muy interesante, se elabora en Chantada, en Lugo, un pueblecito en una quesería que se llama Airas Moniz. Es un queso que se llama Sabel y que es un queso azul, responde a parámetros de elaboración muy semejantes a los que podría responder Stilton, pero obviamente es un proyecto que, bueno, aparte de ser mucho más cercano a nosotros, me parece muy interesante tanto el resultado, que es fantástico, ¿no? Es un queso muy fino, muy animal también, tiene un punto, relativamente agresivo, pero relativo, es una cosa, sigue siendo muy fino y muy elegante, ¿no? Es un queso que se elabora con leche de vacas Jersey. La vaca Jersey es una raza que tiene un porcentaje de grasa muy elevado, lo cual para el queso es bueno si lo sabes manejar bien, ¿no? Porque los porcentajes altos de grasa en la leche muchas veces dan lugar a sabores enranciados o amargos por la evolución que tiene la grasa durante la maduración, ¿no? Que pasa a veces a aportar esos matices que a veces llegan a ser incorrectos. Pero cuando controlas bien la materia prima, pues
el resultado final en este caso es un queso muy untuoso, con ese punto, como te digo, un poco amargo, agresivo, pero que casi recuerda como a una mantequilla envejecida, estos sabores como muy naturales de mantequilla, casi un poquito rancia, sin llegar a ser nunca fuera de lugar, ¿no? Y creo que Sabel, por todo esto que te cuento, y aparte porque los productores que están detrás, estos chicos de Airas Moniz, son 3 ganaderos que llevaban, bueno, tenían un recorrido largo en ganaderías en intensivo. Sabes que el intensivo, pues básicamente es un sistema de ganadería en el que prima, en este caso, el rendimiento, ¿no? Y las cantidades por encima de, en cualquier caso, pues la calidad o el bienestar animal, etcétera, ¿no? Y entonces estos chicos decidieron dejar atrás ese modelo productivo para dar paso a un sistema de producción en pastoreo. Entonces tienen 13 vacas Jersey, ni una más ni una menos, incluso a lo mejor alguna menos, pero creo que 13 es como el número con el que empezaron. Y producen con la leche que estas 13 vacas pues dan en un sistema 100% extensivo, es decir, la ganadería se alimenta al 100% de lo que pasta en el entorno, por lo cual es un cambio de 180 grados, ¿no? En el modelo. Y entonces el resultado quesero es alucinante, o sea, el producto es muy especial y está muy, muy ligado a las características del entorno, que es, una vez más, ¿no? Asociando un poco, ligando el peso cultural, ¿no? Que tiene el queso cuando nos habla del territorio, ¿no? Porque al final es lo que comen los animales. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? Pues mira, valoro mucho de mis amigos, de los buenos amigos que sabes que tienes, ¿no? El ser no demandante. O sea, me pesan mucho las amistades demandantes, ¿no? Sí. Las amistades que tienes que estar constantemente cultivando, constantemente ¿sabes? Trabajando, porque son demandantes en exceso, ¿no? Entonces, yo creo que mis buenos amigos, mis buenas amigas son... Sabes que son buenas amigas porque están siempre ahí y no requieren de estar constantemente, ¿no? en digamos, trabajando esas amistades, ¿no? Una amiga mía decía, mi mejor amiga de hecho decía, como que son como las amistades cactus, ¿no? Que no las tienes que estar como constantemente regando. Me gusta. Y a mí me gusta también, me parece como muy, muy esclarecedor. Y valoro mucho eso, ¿no? O sea, las amistades que se amoldan y que tú obviamente te amoldas también, ¿no? Pero que se amoldan a tu vida, a tus ritmos, a tus necesidades, ¿no? A tus tiempos y que nunca son obviamente una carga, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Quiénes son tus escritores favoritos? Algunos de ellos. Gente que tenga siempre como de referencia, libros cerca. Pues mira, me gusta mucho Isabel Allende, la verdad. Me gusta un montón. Me siento como muy identificada con su manera de escribir. J.K. Rowling, yo es que era fan de Harry Potter, o sea, era como... O sea, Harry Potter ha sido siempre como mi personaje que me hacía soñar con otros mundos alternativos cuando era pequeña, así que... Y ahora me gustaría retomar esos libros, porque en realidad... Creo que tienen como muchas enseñanzas que probablemente ahora mismo tomaría de otra manera, ¿no? A la última vez que los leí, que era mucho más pequeña, ¿no? Hace nada, vino Leti Vila San Juan, que es editora y lee libros, ya está haciendo un máster en Nueva York sobre industria editorial. Y esta chica, Leti, se ha leído Harry Potter, me dijo una cantidad de veces absurda. Y se lo lee en bucle y lo ha visto y lo ha leído y lo ha leído y lo ha leído. Y entonces lo comenté en el podcast de pasada y tuve a mucha gente que me escribía diciéndome, necesitamos un podcast exclusivo de Harry Potter. Ay, me marco. Harry Potter, los Potterheads necesitamos una discusión en profundidad sobre Harry Potter. Y aquí es cuando yo tengo que confesar que nunca he leído Harry Potter. Y me da... Ni he visto las películas. O sea, no me he metido en el universo de Harry Potter nunca. Ni un minuto. O sea, no sé cómo decirte. No por... Al revés, mi hermano le encantaba Harry Potter y entonces yo quería dedicarle un verano a leer Harry Potter y entonces lo estoy como guardando, pero nunca llega ese momento. Pero, por ejemplo, Sabater en sus memorias, Fernando Sabater, hace una defensa muy bonita de Harry Potter.
Entonces, que es bonito que alguien que parece como intelectual y que pues defienda esos libros también como una lectura, oye, merecedora del tiempo de los demás. Que no, que Para lo es. adultos también. Lo es muchísimo, yo creo. Además, creo que tiene de verdad unas enseñanzas súper profundas y complejas. Y bueno, tengo muchas ganas de retomar Harry Potter. ¿Te arrepientes de algo que ahora miras hacia atrás y dices, Sí, me arrepiento. Fíjate, una cosa que no tiene así como mucha profundidad, pero me arrepiento. Yo estudié siempre música en el conservatorio, bueno, o sea, reglada, vamos, como formación reglada, y no terminé, lo dejé bastante, en un punto lo dejé bastante aparcado, tocaba el violonchelo. Bueno, toco el violonchelo, pero lo dejé bastante aparcado, no continué, después de estar toda la vida, casi, pero no continué con la formación pues por varias cosas, ¿no? Al final, quien lo conoce sabe que la educación musical es bien demandante. Sí, no hay violonchelos como cactus, por desgracia. Claro, justo, no hay violonchelos como cactus, o sea, efectivamente. O sea, tienes que trabajarlo mucho, requiere muchísimo tiempo, bueno, o sea, trabajar mucho, ¿no? O sea, y la verdad es que lo aparqué y creo que si volviese atrás, vamos, nunca lo aparcaría, porque creo que la música es, o sea, la capacidad de manejar un instrumento que da música. O sea, vamos, o sea, creo que es de las cosas que me hubiese encantado haber pensado mejor, a lo mejor, ¿no? ¿Y tienes un lema en tu vida, o ahora que justo habéis abierto Formaje y que tía además te sirva y te ayude y te venga bien? Sí, bueno, yo, o sea, no es como un lema en realidad, pero pienso de verdad que todo pasa siempre por alguna razón. Entonces creo que es parte como de ese proceso también que hablábamos de aceptación, que a mí en el día a día me viene súper bien, la verdad. O sea, pienso que todas las cosas que a veces, y luego también una cosa que leí, que es un poco lo mismo, ¿no? Pero escrito por no sé, una persona, un oriental en el pasado, no sé cómo se llamaba, pero decía algo así como que a veces, o sea, los fallos o los errores o las cosas que no conseguimos son como lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Porque a veces pues te enfocas mucho en conseguir algo, en hacer algo, ¿no? Y ese algo no sale y puedes estar pensando, ¿y por qué? ¿Y por qué no sale? ¿Y por qué me ha pasado esto? ¿No? Y muchas veces, sin tú necesariamente saber por qué, se convierte en un regalo divino que te ha venido así y que por A o por B pues va a hacer que probablemente vengan cosas mejores o que tu vida sea pues de otra forma. Y bueno, la verdad es que me parece bastante interesante. Me gusta. Oye, pues ha pasado con nota el cuestionario Proust. Me ha encantado charlar contigo, Clara, me lo he pasado fenomenal. Qué bien. Y nada, os deseo muchos éxitos ahora con Formaje y que me pasaré dentro de nada por la Plaza Chamberí para probar la mantequilla. Para probar la mantequilla, para ver cómo está el queso de la oveja de cara negra carranzana. Sí. Y probar lo de las ovejas Jersey que me habéis... Las vacas. Las vacas sí, Jersey sí, que me justo. habéis comentado, que he aprendido mucho hablando contigo y me lo pasa fenomenal. Igualmente, estoy encantadísima de haber estado aquí. Muchísimas gracias.